Aquí con estas fresas vamos a hacer un poco de mermelada. Aquí agregamos la primera taza de fresas a este traste y vamos a medir 2 tazas. Vamos a agregar las fresas. Otro poquito. La segunda taza. Por cada taza de fresas vamos a necesitar 2 tazas de azúcar para hacer la mermelada. Vamos a agregar el azúcar. La primera taza. La segunda taza. La tercera taza. De la última taza yo creo que solamente nada más la mitad, porque de por sí la fresa es muy dulce. Entonces pues ya ahí ustedes saben más o menos cuánta cantidad de azúcar le quieren poner. En teoría es por cada taza de fruta 2 tazas de azúcar, pero ya depende esto también del dulzor de la fruta que ustedes estén haciendo la mermelada. Aquí como la fresa sí es bastante dulce, pues yo les recomiendo que a lo mejor le pongan un poquito menos de azúcar y así la van a dejar reposar toda la noche. Yo la voy a dejar reposar en este topper bien tapadita, y entre más la dejen reposar, más suelta todo el dulcecito. Ya miren, aquí les voy a enseñar cómo hacer, o bueno, cómo hago yo la mermelada. Aquí ya se supone que dejamos reposar las fresas con el azúcar. Entonces, si se notan, ya se ve así. En un sartén vamos a poner esta mezcla a fuego medio. Ahí está. A ver, lo voy a enfocar más hacia allá. Miren. Aquí estoy aprovechando para desinfectar el frasco, porque el frasco es el que voy a utilizar para ahí agregar la mermelada. Me falta meter la tapa, lo que pasa es que no tengo como el frasco separado, pero aquí, si se dan cuenta, el agua cubre o alcanza a cubrir todo lo de la parte de hasta arriba del frasco, así para que quede bien esterilizado. Yo creo que me voy a cambiar hacia este lado del sartén para que se pueda alcanzar a ver. Voy a enfocar un poco más hacia el sartén. Y entonces a fuego medio vamos a prender el trastecito o el sartén que ustedes tengan, que consideren que no sea el mismo que utilicen para hacer cosas con picante. Revisen que no huela a ajo, que no huela a cebolla, porque como esto es obviamente algo dulce, pues luego agarra los sabores. La comida, cuando uno revuelve los trastes o cuando uno los utiliza para hacer guisados, entonces de preferencia que sea un trastecito que no utilicen mucho con comida así salada o con comida picante. Van a agregar aquí en el sartén toda la mezcla. Ustedes pueden cortar las fresas, vaya, al gusto. Yo las dejé un poco grandes porque a mí sí me gusta que estén grandes. Las pueden cortar en cuadritos, incluso hasta las podrían dejar casi enteras, solo partirlas en 2, no sé. Ya aquí sería que ustedes piquen la fruta al gusto. No todas las mermeladas se preparan de la misma forma. Hay algunas que requieren más o que son más laboriosas, por ejemplo la de naranja, la de mandarina,
esas llevan un procedimiento diferente y más laborioso. Así como esta, pueden hacer la mermelada de higo. Pueden hacer la mermelada ¿de qué será? La mermelada de chabacano es parecido, la de durazno. Ya depende de la fruta que a ustedes les guste. Y bueno, Vamos a dejar la fruta ahí, alumbre, y se va a empezar a reducir. Yo lo que hago aquí, le agrego un poquito de canela. Me gusta el saborcito que agarra la canela. Entonces, así, aquí tengo mi rajita de canela. No se la voy a poner completa. Yo no se la pongo completa. Yo le pongo... Bueno, es que esta ya la utilicé. Pero... y podremos partir aquí un pedacito. Un pedacito. Y así la vamos a dejar. El frasco, para que se esterilice, se deja 15 minutos aproximadamente y ya le apagan. También la tapa la tienen que esterilizar, pero yo aquí lo voy a hacer aparte porque aquí pues ya no me cabe. Entonces ustedes le van a mover. Tienen que estar muy al pendiente, porque si no le están moviendo a la fruta, se les puede pegar. Entonces yo, por ejemplo, ahorita ya terminé lo que estaba haciendo de qué hacer, y ahorita con calma me estoy poniendo a hacer la mermelada. Pero tienen que ustedes, cuando estén haciendo de comer, tienen que estarle dando vuelta a las cosas y revisándolas para que no se les vayan a pegar. Porque a mí a veces me ha pasado que por estar haciendo un montón de cosas a la vez, a veces yo estoy haciendo la comida y al mismo tiempo echo a la lavadora ropa a lavar, mientras estoy lavando trastes y mientras estoy haciendo un montón de cosas más. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Y a veces me está quedando bien rica la comida, pero ya por un descuido se me empieza a quemar. Entonces, pues que no les vaya a pasar a ustedes que por un descuido vaya a pasar algún accidente, o que se les vaya a pegar o a quemar su comida por nada más estar distraídas. Las mujeres somos muy dadas a estar haciendo muchas cosas a la vez. Cuando estamos aquí en la casa queremos tener todo así bien al mismo tiempo, y por no estar al pendiente cuando estamos haciendo la comida, luego les comento que pasan, a mí me han pasado accidentes. Así lo vamos a dejar. Si ustedes quieren, pueden dejar la fruta entera, así como la ven aquí. Bueno, aquí yo la partí a la mitad, unas a la mitad, unas que les quité lo feito, pues están más chiquitas. Entonces ustedes les tienen que estar moviendo, y o también las pueden aplastar con el aplastapapas. Aquí yo las voy a dejar que estén, no sé, unos 10 minutitos, las reviso. Otros 10 minutitos las reviso. Cuando yo ya note que están, que se está reduciendo, les comento, las pueden dejar así. Yo creo que le voy a aplastar con el aplastapapas. A ver, ya enjuagué mi aplastapapas, entonces lo que voy a hacer es presionar un poco, para que como que saque la pulpita, el saborcito de la fruta. Un poquito nada más, no totalmente así aplastadas ahorita. Así. Esta mermelada es muy rica, es mermelada casera. A veces sí es muy, pues es más fácil salir y comprar las cosas, pero, sin embargo, así, pues es más placentero el decir, o invitar a alguien, ¿no? Y decirle, ay, mira, yo hice esta mermelada, o yo hice tal cosa. O sea, como que se siente uno orgulloso cuando uno hace las cosas, y aparte realmente sí saben más ricas. Entonces así, le vamos a agarrar un poco. Procure que cuando hagan de comer, bueno, yo me agarro el cabello, porque pues la realidad es que a las mujeres nos cae mucho el cabello, y es indispensable agarrarnos el cabello para que no se vaya a ir algún cabello ahí a la comida. Es la realidad, ¿no? Le vamos a aplastar aquí y vamos a estar revisando, como les comento, cada 10 minutos. Y pues esperar. Miren, aquí si se dan cuenta, no han pasado ni 5 minutos y tienen que estar bien al pendiente. O bueno, yo tenía este sartén, pero si se dan cuenta está chaparrito. A ver, voy a agarrar con el para que se den cuenta. Ahorita ya le apagué tantito. Es un sartén chaparrito. Si ustedes tienen uno más alto, porque la fruta, por eso les comento que tiene que ser alumbre baja. Tienen que estar al pendiente porque miren, empieza a burbujear y empieza a subir la burbuja. Entonces se les puede salir. Tienen que presionar un poco. No así súper aplastar, pero sí presionar un poco. O moverle con la cuchara si no quieren que quede muy aplastada la fruta. Yo ahorita no llevaba ni 5 minutos. Les dije cada 10 minutos, pero se me había olvidado decirles. Yo este traste es el que tenía disponible ahorita, pero de preferencia que sea uno un poquito más alto. Depende obviamente de la cantidad también de fruta. Esta no es mucha fruta.
Yo del kilo de fresas agarramos para hacer fresas con crema, más lo que le quitamos feito que se le hizo cuando la lavamos. Entonces pues ha de ser un poquito más de medio kilo. Yo creo que con lo que le quitamos y con lo que le limpié, ha de ser un poquito más de medio kilo, yo creo. Entonces, así hay que estar al pendiente y ahorita seguimos. Aquí ya pasaron 5 minutos más y les voy a dar un tip. Si ustedes quieren que sea más como tipo, ¿cómo se le llama? Pues como jalea, bueno, que tenga más fruta y menos la mermeladita, pónganle menos azúcar. Si ustedes quieren que tenga más la consistencia a la mermelada así, para embarrarla y que no tenga tanta fruta, pues agréguenle más azúcar. Yo ayer les había comentado que era una porción de fruta por 2 de azúcar. Yo agregué 2 tazas de fresas y solamente agregué 3 tazas y media aproximadamente, un poquito menos de media de azúcar. Como yo quiero que sea más con la textura así de mermelada, bueno, así el dulcecito, le voy a agregar otras 3 cucharaditas de azúcar. La realidad es que una mermelada sí lleva bastante dulce, bastante, ay, ya se me está cayendo, bastante azúcar. Así que si no pueden comer tanto dulce, pues de preferencia no coman mermelada, porque sí lleva bastante azúcar. Que me parece que hay gente que hace, bueno, esta es la receta con la que yo lo hago. Yo no tengo ningún problema de azúcar, pero me parece que hay alguna otra receta para las personas que no puedan comer tanto dulce. Me parece que le agregan alguna otra cosa. Voy a investigar. Miren, aquí ya hirvió el frasco, pero todas estas cosas de la lumbre, de los trastes, así me da cosas que se vayan a reventar. Pero bueno. Aquí yo lo voy a apagar y me voy a esperar a que se enfríe un poquito para sacarlo y escurrirlo en un trapito y también voy a poner la tapa. Aquí ya lo voy a apagar. Y ahí está, pues seguirlo moviendo. Saca espumita, saca el juguito de la fruta. Y pues toda esta aguadita, si se dan cuenta, tiene que estar más espesa. Cuando ya está lista, tiene que estar más espesa. De hecho se tiene que sentir como el caramelito. No así tan aguado. Todavía le falta más. Han pasado aproximadamente 10 minutos. Vamos a dejarlo que se siga calentando. Otro tip, si quieren que esté más rápido la mermelada, súbanle más a la lumbre. Nada más que aquí sí tienen que estar súper al pendiente para que no se les vaya a escurrir. Porque si se dan cuenta, burbujea mucho por el azúcar, porque se está volviendo caramelo. Entonces aquí sí tienen que estar súper al pendiente. Y si no van a estar al pendiente, pues le bajan un poco más a la flama. A lo más bajito. A lo más bajito, porque en cualquier momento esto empieza a burbujear y se sale. Miren, aquí ya pasaron aproximadamente 20 minutos y ya se empieza a notar la consistencia más espesa. Esto al enfriarse queda todavía más como jalea ya al momento de enfriarse. Si ustedes lo quieren dejar así, lo pueden dejar así ya. Si ustedes quieren que reduzca más, pues lo pueden dejar otros 10 minutos aproximadamente. Miren, aquí ya pasaron aproximadamente 20 minutos y ya se empieza a notar la consistencia más espesa. Esto al enfriarse queda todavía más como jalea ya al momento de enfriarse. Si ustedes lo quieren dejar así, lo pueden dejar así ya. Si ustedes quieren que reduzca más, pues lo pueden dejar otros 10 minutos aproximadamente para que quede más, para que no quede tan líquido, tan aguadito. Que de todas maneras ustedes se van a dar cuenta que al momento de enfriarse ya es otra presentación, ya no se ve como tal así como está ahorita en el sartén. Yo ya saqué mi frasco, metí la tapa porque aquí no cabía, ya hirvió, ya le voy a apagar y yo quiero que mi mermelada ya quede así. Yo ya no le voy a dejar más tiempo, entonces le vamos a apagar a la lumbre y lo vamos a dejar a que se enfríe un poco para pasarlo al frasco. A mí no me gusta pasar las cosas o maniobrar cuando está muy caliente porque yo no soy muy buena para esto de cuando está el fuego muy alto o las cosas muy calientes. Yo sí uso mis guantes y pues por prevención. Entonces ya le voy a apagar
y vamos a esperarnos un poco. Pues ya terminamos de hacer la mermelada. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Se les hizo fácil, difícil, laborioso? La verdad es que sí es un poquito tardado, pero pues yo no lo veo tan difícil. Ya tenemos aquí escurriendo el frasquito, su tapita, y ya lo que vamos a hacer va a ser vaciarlo al frasco. A ver, le vamos a colocar más acá. Aquí está. Ajá, listo. Aquí está el sartencito con la mermelada. La verdad es que la casa se huele súper rico. Vamos a vaciar con cuidado que no se nos vaya a venir encima todo. Recuerden que su frasco tiene que estar limpio. Yo ya no le tuve que limpiar con nada, ya no le tuve que pasar trapo ni nada para secarlo, así solito lo puse a escurrir. Esto lo pueden acompañar con... Miren, aquí ya se está escurriendo, Dios mío, Dios mío. A ver si me que la pruebo. Para sus hot cakes. ¿Para qué más? Para un pancito tostado, un bolillito. Si les gusta hacer postres, pues para ponerle ahí a su pastel. No sé, hay infinidad de cosas a las que les puedes poner mermelada. Incluso puedes combinar las frutas. Fresa con zarzamora, con arándanos. No sé, allá tú puedes poner las frutas que a ti más te gusten y combinarlas. Yo creo que en frutas no hay imposibles que las combines. Yo creo que todas juntas o por separado saben ricas. Seguimos vaciando. Yo sí le dejo la canela, yo sí se la dejo. La pueden hacer con canela, la pueden hacer sin canela, no hay ningún problema. Ya todo, como les digo, todo depende del gusto de cada quien. Si les gusta el sabor que le da la canela a las cosas, se lo agregan. Si a mí no me gusta, pues no es necesario, tampoco le va a pasar nada. Eso es lo bueno de hacer uno sus propias cosas, que uno las puede modificar. Y si tú me dices, no, es que es demasiado azúcar, yo lo quiero hacer con menos, adelante. No hay ningún problema, también se puede. El chiste de la cocina es ir probando las cosas. Y hasta que encuentres tú la receta que a ti más te conviene, yo te puedo compartir esta receta. Pero si tú la quieres modificar a tu forma, pues esas son las ventajas, como les comento, de hacer uno sus propias cosas. Porque así le puedes poner, le puedes quitar, en fin. Esto que quedó embaladito en el sartén, pues se lo voy a embalar un pancito o algo para que no se desperdicie. Creo que yo utilicé un frasco demasiado grande, pero es que no tenía otro. Ahí está. Aquí estamos limpiando lo que se nos escurrió. Muy rara vez a las personas que hacemos cosas de comer no nos pasan accidentes, no se nos escurren las cosas. Y si llegan a ver algún video que se vea muy perfecto, pues en realidad es porque está súper editado, porque en realidad pasan muchas cosas en la cocina. Entonces, bueno, quitamos este trapito de aquí. Está pasando el camión de la basura. Le ponemos la tapa. Y pues así quedó. A ver. Y pues así quedó nuestra mermeladita. No se llenó, si se dan cuenta, no se llenó el frasco. Es que este frasco está muy grande. No se llenó todo el frasco. Pero pues así quedó. Ya nada más la metemos al refrigerador. Y listo. A utilizarse. Pues espero que les haya servido este video. Que lo pongan en práctica. Como les comento, pueden utilizar la fruta que sea de su agrado. Solamente pues son unos tips, unos consejos. Así la hago yo. Y espero ustedes también se animen a hacerla, que no es nada laborioso. Bueno, sí es laborioso, pero no es nada complicado, no es nada que no pueden hacer. Si yo lo pude hacer, pues ustedes también lo pueden hacer. Entonces, espero que se suscriban. En realidad no he hecho muchos videos, pero voy a estar haciendo videos de cosas que yo hago en mi hogar. Y denle like, comenten. Bye.